Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, amigos, tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y honestamente ha dejado a muchos con la boca abierta. El título lo dice todo: boda secreta de Hande y Kerem, la sorpresa que todos esperaban. Sí, han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que tantas portadas ha acaparado, que tantas ilusiones ha despertado en sus fans, al parecer han dado un paso que nadie vio venir, o quizás, un paso que secretamente todos anhelábamos que dieran. Antes de lanzarnos de lleno a los detalles jugosos de esta posible boda secreta, les pido un favorcito que para nosotros significa muchísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del fascinante universo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de una supuesta boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado en redes sociales y en los medios turcos como una bomba. Para quienes no están tan familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su carisma y su belleza deslumbrante. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su atractivo y su talento, se ha ganado el corazón de millones de seguidores alrededor del mundo. Juntos protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, donde su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción, dando paso a una relación que ha sido seguida con lupa por la prensa y los fans. Durante mucho tiempo, Hande y Kerem mantuvieron su relación en un perfil relativamente bajo, alimentando rumores y especulaciones. Sin embargo, hubo momentos icónicos, viajes juntos, publicaciones en redes sociales que dejaban entrever su complicidad y su amor. Y justo cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, surge esta noticia de una boda secreta. ¿Secreto de verdad? ¿O una estrategia para generar expectativa? Esa es la gran pregunta. Los detalles que han salido a la luz son escasos, pero las fuentes, que supuestamente son cercanas a la pareja, aseguran que la ceremonia tuvo lugar en una location muy íntima, con solo unos pocos amigos y familiares como testigos. Piensen en esto: si realmente se casaron en secreto, ¿por qué hacerlo? Una pareja tan mediática como ellos, con una base de fans tan grande y devota, podría haber monetizado enormemente una boda pública, o al menos haber generado muchísimos titulares. Pero la elección del secreto nos hace pensar en varias posibilidades. Quizás quieren mantener su vida privada lo más protegida posible, lejos del escrutinio constante de los medios. O tal vez simplemente para ellos el amor y la unión son algo íntimo, algo que solo quieren compartir con las personas más importantes de sus vidas, sin la presión del espectáculo público. Los rumores apuntan a que la boda se habría celebrado en algún lugar fuera de Turquía, quizás en Europa, un destino que les permite mayor discreción. Se habla de un evento pequeño, elegante y muy emotivo. Por supuesto, hasta ahora, ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la noticia. Y esa es precisamente la parte que mantiene viva la intriga. En el mundo de la farándula, el silencio a menudo habla más fuerte que las palabras. Y en este caso, su silencio está creando una ola de especulaciones y debates en las redes sociales. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos están emocionados, celebrando la supuesta unión y deseándoles toda la felicidad del mundo. Otros, quizás un poco decepcionados por no haber tenido una boda de cuento de hadas para ver, pero aún así, entendiendo y respetando su decisión si esta fuera real. Hay quienes analizan cada foto, cada gesto, cada palabra de sus últimas apariciones públicas buscando alguna pista, alguna señal que confirme lo que parece ser un secreto a voces. ¿Y cómo reacciona la prensa? Pues como era de esperar, está ávida de confirmación. Los paparazzi probablemente están trabajando horas extras, buscando la foto de la pareja con el anillo, o alguna declaración de un invitado que se escape. Los programas de televisión, los portales de noticias del corazón, todos están tratando de conseguir la primicia. Y nosotros aquí tratamos de darles un panorama lo más completo posible de esta situación. Una de las cosas que más me llama la atención de esta historia es la narrativa. Es como sacada de una película romántica. La pareja que se enamora en el set, que enfrenta rumores, que decide apostar por un amor real,
y ahora, aparentemente, sella su unión en la más estricta intimidad. Si esto es cierto, demuestra un nivel de madurez y de enfoque en su relación que es admirable. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, ellos podrían estar demostrando que lo que realmente importa es su vínculo. Analicemos también el impacto de esto en sus carreras. Hande y Kerem son íconos. Su popularidad es inmensa. Una boda pública podría haber sido un evento global, pero una boda secreta, si se confirma, podría ser vista como una declaración de principios, una forma de decir, nuestro amor es nuestro y lo protegemos. Esto, de alguna manera, podría incluso aumentar su mística, su atractivo. La gente siempre se siente atraída por lo que es un poco inaccesible, por lo que tiene un halo de misterio. Por otro lado, la estrategia de la boda secreta también podría ser una forma inteligente de evitar la presión y el circo mediático que rodearía un evento de esa magnitud. Imaginen la cantidad de invitados, los costos, las expectativas, el control de la prensa, todo eso puede ser abrumador. Un evento íntimo les permite disfrutar de ese momento especial sin distracciones. Los detalles que circulan, aunque no confirmados, hablan de una ceremonia sencilla pero llena de significado. Se dice que las alianzas que lucen en algunas fotos recientes podrían ser las mismas que intercambiaron. También se menciona la posibilidad de que hayan elegido un destino romántico, tal vez una isla griega o una ciudad europea con encanto, donde pudieron escapar del ojo público. Y la discreción de sus amigos y familiares cercanos, que hasta ahora no han dicho nada, es también un indicio de la seriedad del acuerdo de confidencialidad. Ahora es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo esto sigue siendo especulación. Y en el mundo de la farándula, las especulaciones son moneda corriente. Sin embargo, la fuerza de los rumores, las fuentes cercanas, que parecen cada vez más creíbles, y el propio comportamiento de la pareja, que siempre ha sido bastante reservada en cuanto a su vida personal, nos llevan a pensar que hay algo de cierto en todo esto. Imaginemos por un momento cómo sería esa boda. Seguramente un ambiente relajado, pero lleno de amor y felicidad. Las sonrisas genuinas, las miradas cómplices, los votos sinceros. Quizás una cena íntima bajo las estrellas, con buena música y rodeados de las personas que más quieren. Esa es la imagen que yo me hago, y creo que muchos de ustedes también. La pregunta que surge ahora es, ¿cuándo se animarán a compartir esta noticia con el mundo? ¿O quizás no tienen pensado hacerlo? Podrían simplemente vivir su vida de casados, dejando que la prensa y los fans se enteren cuando ellos decidan. O quizás un día nos sorprendan con una foto oficial, o un anuncio sencillo en sus redes sociales, desvelando el misterio y confirmando la alegría de sus seguidores. Yo personalmente creo que es una noticia maravillosa. Si Hande y Kerem se han casado, es porque se aman profundamente y han decidido dar ese gran paso juntos. Y eso, amigos, es algo digno de celebrar. Más allá del espectáculo y los titulares, lo importante es su felicidad. Y hablando de felicidad, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se han casado en secreto? ¿Les emociona la idea? ¿O les gustaría haber tenido una boda más pública? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Vamos a debatir sobre esta noticia tan jugosa. Continuando con el análisis de este posible evento, es interesante pensar en cómo esta boda secreta se alinea con la imagen pública que Hande y Kerem han cultivado. Ambos son percibidos como personas auténticas, que valoran su privacidad y que no se dejan llevar por el sensacionalismo barato. Esta decisión, si es real, refuerza esa imagen de madurez y de priorizar lo verdaderamente importante. No se trata de buscar la fama a través de un evento público, sino de consolidar su relación en un plano más personal y significativo. Además, consideremos la industria del entretenimiento turco. Es un mundo muy competitivo y a menudo dominado por la prensa amarilla. Mantener un secreto así, especialmente cuando se trata de una pareja tan popular, requiere un nivel de organización y de confianza con su círculo cercano que es admirable. Es una demostración de lealtad y de control sobre su propia narrativa. Y si nos ponemos un poco más románticos, pensemos en el significado de un secreto. Un secreto compartido, especialmente uno tan hermoso como una boda, puede fortalecer aún más el vínculo de una pareja. Es algo que les pertenece solo a ellos, un tesoro que guardan juntos. Y la emoción de compartirlo cuando ellos decidan, o de disfrutarlo en la intimidad, es en sí misma una forma de celebración.
Ahora, para aquellos que siguen la saga de Senkalcam desde el principio, recordarán la intensidad de la relación que proyectaban en pantalla. La química era innegable y muchos fans se enamoraron de esa pareja ficticia, que luego, en la vida real, parecía haber en contra. Su propio camino. Ver cómo esa conexión en la pantalla se ha traducido, supuestamente en un compromiso de vida, es una historia que resuena mucho con el público. Nosotros, como creadores de contenido, nos esforzamos por traerles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Y esta noticia de la boda secreta de Hande y Kerem es, sin duda, una de las más comentadas y esperadas del momento. Hemos navegado por los rumores, hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, y hemos intentado darles una perspectiva completa de lo que está sucediendo. En resumen, la noticia de una posible boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha revolucionado las redes sociales y los medios turcos. Aunque aún no hay confirmación oficial, las fuentes cercanas a la pareja sugieren que la ceremonia tuvo lugar en un evento íntimo y discreto. Esta decisión, si es cierta, resalta la prioridad que la pareja le da a su vida privada y a su relación, lejos del escrutinio público. La falta de declaraciones oficiales solo aumenta la intriga, dejando a los fans y a la prensa a la espera de una posible revelación. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Antes de irnos, les recuerdo nuevamente, si les gustó este vídeo, por favor, denle un asterisco me gusta, compartan con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.